Para este siguiente video vamos a tener lanzamientos que nos van a ayudar a mejorar el insight. Recuerden que en nuestro canal ya encuentran varios videos donde tratamos más a fondo qué es el insight, cómo lanzarlo, los agarres, y en este nos vamos a enfocar en ejercicios para mejorarlo. Para este primer ejercicio necesitamos una zona de delimitación, que en este caso es una cancha de fútbol, y unos platillos que vamos a ubicar paralelos a donde queremos lanzar. El objetivo es hacer un lanzamiento de insight que logre entrar dentro de esa zona de delimitación. Esto nos va a ayudar a trabajar bastante la finalización del movimiento, el spin y la curva con la que debemos lanzar. Cabe aclarar que para este ejercicio podemos aumentar la dificultad según la distancia a la que pongamos los platillos. Si los platillos los ponemos más cerca a la zona de referencia, vamos a necesitar una curva más pronunciada. ¡Ey, falta! Falta es ir a Fútbol Pasión, donde están los mejores torneos y las mejores canchas. Sigamos con el video. En este ejercicio podemos aumentar la dificultad dependiendo de las marcas que pongamos. Pueden ser platillos, como lo ven en este ejemplo, con diferentes colores, en los cuales, dependiendo el ángulo que sea más cerrado, en este caso el verde, va a tener mayor dificultad para la inclinación del disco y que llegue al objetivo que queremos. Nice. Para este segundo ejercicio que nos va a ayudar a mejorar nuestro insight, vamos a necesitar dos personas como mínimo. Vamos a necesitar una referencia como esta línea que tenemos en el ejemplo, y necesitamos el disco, y para las variantes vamos a necesitar platillos. La dinámica es muy sencilla. Necesitamos que nuestro jugador con el disco lance ya sea un back o un forehand de insight, que salga por un lado de la línea y que llegue nuevamente a la línea del otro lado que va a estar el compañero. Para aumentar la dificultad de este ejercicio lo podemos hacer de dos formas. La primera forma es aumentar la distancia que se tiene a la hora de pivotear. Inicialmente podemos hacer un pivot al platillo azul y luego podemos hacer un pivot al platillo naranja. Esto debido a que entre más amplio es el pivot, más pronunciado debo tener el lanzamiento y más curva debe tener mi disco. ¡Ey, ey, ey! ¡Travel! Recuerden que en nuestro Instagram tenemos varios productos a la venta. Sigan con el video. Para la segunda manera en la cual podemos aumentar la dificultad es que la persona que está realizando el ejercicio se acerque más. También nos ayudaría a que el spin que se realice tenga que ser, o sea, le tengamos que hacer un mayor énfasis al spin y que la dificultad se aumente. Para este último ejercicio necesitamos ubicar con los platillos una recta para delimitar el espacio donde vamos a lanzar, y mínimo dos participantes. ¿Cuál es el objetivo? En este caso, que lo vamos a hacer por el lado del back, los jugadores tienen que correr por el lado izquierdo y el disco tiene que abrirse por el lado derecho para que caiga al lado izquierdo. Lo que queremos hacer es que el disco se abra y se cierre. Aquí este ejercicio es muy importante para finalizar lo que aprendimos en este video, y es el trabajo del spin necesario para lanzar un disco de insight, la rotación y el pivot que aprendimos en el ejercicio anterior,
dándole un pivot amplio y un movimiento cerrado, y lo aplicamos con un ejercicio dinámico para aprender a trabajar el timing en los lanzamientos de insight. Para las variantes de este ejercicio o generar mayor dificultad tenemos dos formas. La primera, generar que el corte inicie desde una posición más lateral, lo cual va a hacer que nuestro lanzamiento tenga que cerrarse mucho más para que el corte llegue directamente al disco. La segunda forma es hacer un corte mucho más corto, valga ahí la redundancia, y el lanzamiento también va a ser más corto, por ende que vamos a tener que cerrar mucho más el disco en el lanzamiento y generar una curva mucho más pronunciada. Ya para concluir, estos ejercicios que acabamos de ver son muy importantes trabajarlos en las primeras fases de aprendizaje. Cuando ya uno tiene el lanzamiento correcto, tenemos que empezar a trabajar de forma más dinámica. Sin embargo, estos ejercicios los vamos a estar publicando en nuestro canal de YouTube, entonces espero estén pendientes de los videos que publicamos y no olviden en seguirnos en nuestras redes sociales.